¿Cuánto le queda a Estados Unidos de dominio? ¿Ha comenzado ya su caso? ¿Qué viene después? ¿Será China realmente la potencia hegemónica? ¿Cuándo lo será? Hoy te lo explico. Atento al futuro. Cuando intentamos responder a las preguntas planteadas, automáticamente nos surge la duda temporal, porque es tremendamente difícil imaginar otro futuro, un futuro con China dominando el mundo. Y si pensamos un poco en el pasado, realmente pequeños sucesos van creando eventos y cuando te das cuenta el mundo ha cambiado completamente. Y así lo demuestra la historia. Y voy a poner 4 ejemplos muy sencillos. Hace 10 años, un español no se podría ni siquiera imaginar que en Cataluña se daría un golpe secesionista y que tendríamos la situación territorial que hoy tenemos. Hace 20 años, un venezolano, cuando Chávez llegó al poder, probablemente tampoco se podían imaginar que su país estaría hoy en día devastado. Y si nos remontamos un poco más allá, hace 30 años, un yugoslavo tampoco se podría imaginar que su país desaparecería por completo. Y un poco más, hace 35 años, cualquier miembro de una república soviética no se podría imaginar que en 1989 caería el telón de acero y se acabaría su pesadilla. Por eso es muy importante entender bien la historia. En la historia siempre ha habido potencias dominantes y potencias dominadas. La historia no deja de ser un juego de tronos constante. No es más que la lucha entre a ver cuál es la potencia más potente del mundo. Así, por ejemplo, la potencia dominante clásica que fue Roma, antes de serlo tuvo que luchar contra Cartago. Y en esa lucha fue la gran vencedora del Mediterráneo. Y durante 200 años, en Roma, hubo un gran periodo de paz, que fue la paz augusta, la paz romana, que fue casi de 200 años. Y durante ese tiempo los ciudadanos romanos no se pensaban que hubiese haber un cambio brutal como el que luego hubo. Y lo mismo ha pasado en otras épocas del mundo. Hubo una paz mongola también, hubo un dominio, por ejemplo, del Imperio Español muy fuerte, que luego se vino abajo y se derrumbó. Y en general, el dominio de los imperios ha durado hasta que se han quebrado. Y cuando se han quebrado, bien ha venido una potencia a sustituirlo o bien ha venido el caos. La historia nos demuestra una y otra vez, como hemos visto en el vídeo, que los imperios nacen, crecen y mueren. Y en ese proceso se producen unas terribles reestructuraciones que afectan a multitud de territorios, afectan a multitud de sistemas. Incluso los imperios más largos han caído, como el Imperio Romano, y cuando eso ocurre es aún más grave el desastre. En el caso de Estados Unidos podemos llamarlo un imperio, aunque en realidad no ha tenido un dominio como tal, no ha sido un dominio realmente territorial donde haya sido dueño de los territorios, aunque sí ha ejercido una gran influencia y sobre todo una gran influencia cultural. Lo que tienen en común muchos de estos imperios
es que su ejército ha sido el más poderoso. Y aquí podemos hablar del ejército romano como el auténtico ejército que dominó y asoló Europa. Podemos hablar del ejército español, de los famosos tercios. Un poquito antes podemos hablar de cómo los soldados mongoles imponían su terror por el mundo. Y más tarde incluso podemos hablar de cómo la Alemania nazi tenía un ejército que al principio fue bastante superior al resto de potencias. ¿Será China algún día el ejército más potente? ¿Es posible? ¿Es posible superar todo lo que invierte Estados Unidos y su capacidad actual? El ejército chino hoy en día es muy inferior al ejército estadounidense, sobre todo en temas claves como pueden ser los portaaviones, que son los que realmente ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial, y en otro tipo de efectivos, no así en soldados, donde los chinos tienen más. Pero a la larga, la diferencia entre China y Estados Unidos es que China tiene un plan. China tiene un plan que lleva trazando desde hace décadas para llegar a 2030 igualado con Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos desde hace años ha dejado de tener un plan porque se ha visto como potencia dominante y no se ha visto tan obligada a forzar su estructura militar, y porque además su gasto militar es ya tan grande que económicamente resulta muy difícil seguir incrementando ese gasto. Para que os hagáis una idea, el gasto norteamericano es de casi 5 o 6 veces más que el chino. Y en las circunstancias actuales va a ser mucho más difícil para los norteamericanos seguir invirtiendo en infraestructura militar más y más. Por eso, en un escenario futuro, es muy fácil que veamos que ambas potencias están más o menos igualadas. La cuestión es si Estados Unidos va a evitar que eso suceda o no lo va a hacer. Upgrade its military capabilities and see that, by the year 2020, mechanization has been basically achieved, IT application has come a long way, and strategic capabilities have seen a big improvement. China would also see that, by 2035, the modernization of national defense and armed forces is basically completed, and that by the mid-21st century, the People's Armed Forces have been fully transformed into world-class forces. Desde hace años, incluso una década atrás, se habla del ocaso del Imperio Americano. Hay muchísimos artículos que así lo dicen, pero en realidad es un proceso que comenzó mucho antes y probablemente en el momento en el que fue reforzado China como fábrica del mundo haya que remontarse a este ocaso. Hay que entender, por tanto, además del ocaso del Imperio Americano, el ascenso del Imperio Chino. Sabemos que el milagro chino comenzó en Shenzhen, una pequeña ciudad de pescadores que después se ha convertido en una auténtica metrópoli, una ciudad que pasó de tener una renta per cápita de 600 yuanes a hoy en día más de 200.000. Ese milagro chino tiene que ver en cierta medida con el ocaso americano. Es por tanto mucho anterior a Trump. Habrá incluso que remontarse a Clinton y muchas de las medidas que tomó. Un solo hecho no puede explicar un declive. La historia nos habla de imperios que duraron alrededor de 100 años y que a partir de ahí comenzó su declive. Este ocaso está causado por multitud de causas, y aunque militarmente Estados Unidos no está de hecho en esa situación y con Trump se ha aumentado el presupuesto, sí podemos decir que en otros campos sí está en ese momento, porque su capacidad de respuesta es peor, ha perdido gran parte de su influencia cultural y en general podemos decir que Estados Unidos es un país menos fuerte que hace años. Esto, como hemos dicho antes, no empezó ni con Trump, ni empezó con Obama, ni siquiera con Bush, y hay que remontarse mucho antes. La división actual de Estados Unidos probablemente haya influido en esta pérdida de fuerza, y es una división que habría que, ahora que se han producido nuevas elecciones, estudiar
y entender hacia dónde va Estados Unidos. Probablemente el problema sea un agotamiento del modelo, un modelo que, como en otros imperios, ya no sirve para hoy en día y hay que plantearse nuevos modelos en un mundo globalizado y con otras potencias más fuertes o que tienen distintos sistemas, como puede ser el caso de China. Otros países, por ejemplo, pueden observar cómo China ha solventado su crisis del coronavirus y pueden estar tentados de implantar ese modelo en sus respectivos países. Al final sabemos que con una dictadura es muchísimo más fácil entapiar a tus ciudadanos, obligarles a que no salgan de casa directamente poniéndoles una tapia en la puerta de sus hogares o directamente poniendo un guardia en sus domicilios. Eso en una democracia normal es impensable. Ya estamos viendo cómo en Europa y cómo en el resto de Occidente estamos hablando de los derechos fundamentales. Por tanto, la tentación es seguir el modelo chino, un modelo que permite resolver problemas de manera rápida y efectiva. ¿Ese es el modelo que se implantará para el resto del mundo? ¿Es el modelo chino actual la solución a muchos de los problemas? Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.